están en casita. Bueno, hoy día estamos martes 12, hoy día nos toca las clases virtuales del curso de religión. Muy bien, les mando también un saludo a todas las mamitas que por su día han celebrado el día domingo. Espero que le hayan pasado bien con su familia y con las mamitas que han celebrado ese día. Muy bien, hoy día vamos a comenzar con nuestro nuevo tema, pero sin antes haciendo el recordatorio de la clase pasada que tuvimos. La clase que tuvimos pasada era las primeras comunidades cristianas, ¿verdad? ¿De qué trataba este tema? Trataba de las primeras iglesias que se habían formado en el principio, después de que Jesús subió al cielo, ¿verdad? Entonces, ese era el tema pasado. Ahora, continuando con el siguiente tema, ya vamos a ver lo que sucede en esas iglesias. Y esto lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, vamos a ver una historia que está en el mismo texto de los Hechos de los Apóstoles, que es el tema de Pablo se convierte en discípulo. Muy bien, vamos a comenzar entonces con este primer tema. Dice, su verdadero nombre era Saulo. Fue un sabio que no creía en Jesús y por lo tanto perseguía a los creyentes. Nosotros sabemos que en esta historia habla sobre una persona que era un sabio, era un conocedor de la palabra de Dios, pero que él no creía en Jesús porque no había vivido en ese tiempo cuando Jesús hacía los milagros. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él estaba yendo hacia el camino hacia Damasco, le sucede algo inesperado. ¿Qué es lo que había sucedido? Aquí dice, un día mientras Saulo iba por el camino hacia Damasco, una gran luz del cielo brilló y a su alrededor, y él cayó al suelo. ¿Qué sucedió? Dice que había una luz brillante que lo había envuelto totalmente y lo había hecho caer de su caballo. Cuando él cayó, se quedó perplejo porque había escuchado una voz que le decía, Saulo, Saulo, yo soy Jesús. Y le hizo esa pregunta, ¿tú me estás persiguiendo? Porque en ese tiempo Saulo se dedicaba a hacer una cosa que no era tan buena, que era de perseguir a los cristianos, de perseguir a los discípulos de Jesús. Entonces, cuando ocurre esto, en el camino de Damasco, Saulo se queda totalmente perplejo, porque nunca le había sucedido algo así. Entonces, cuando escuchó esa voz y vio esa luz tan brillante, se quedó totalmente ciego. ¿Qué ocurre después? Muy bien, después la historia cuenta de que Saulo fue recogido por sus seguidores y lo llevaron a una casa. Luego, ¿qué sucede? Hay un acontecimiento especial en ese momento. Hay un discípulo de Jesús que actúa en esta parte. Dice, cuando Saulo se levantó no podía ver, había quedado totalmente ciego. Había entonces un discípulo en Damasco, en el mismo pueblo, llamado Ananías. Entonces Dios le dijo a Ananías, ve a la casa donde está alojado Saulo, pon tus manos sobre él y le devolveré la vista. Lo va a volver a hacer ver. Eso fue lo que le había dicho Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Ananías? Ananías obedeció a Dios, obedeció al Señor y fue a buscar a Saulo. Dice, así fue que Ananías, dice, fue donde Saulo y puso sus manos sobre él. Y le dijo, Dios me ha enviado a ti para que puedas recuperar la vista. Y fue así como Saulo recuperó la vista. Luego, según la historia que está en este texto que te digo de los Hechos, podemos ver que Saulo después es bautizado. Cuando una vez fue bautizado, él ya se hizo discípulo de Jesús. Y fue ahí donde comenzó su apostolado. Se podría decir que Saulo fue el último discípulo de Jesús.
ya que después de que Judas había traicionado eran solamente 11. Entonces con Saulo se completaron los 12 apóstoles. Muy bien, ahora un datito más que te voy a dar es acerca de su nombre. Él se llamaba Saulo de Tarso, pero cuando se hizo apóstol, cuando fue bautizado, lo nombraron con el nombre de Pablo. Y así es como nosotros lo conocemos ahora como San Pablo, el que escribió las cartas de los Corintios, las cartas a las demás iglesias en ese tiempo. Muy bien chicos, ahora después de haber explicado este tema de Pablo se convierte en discípulo, vamos ahora con la parte de la pregunta y la reflexión del tema. Muy bien, vamos a contestar esta pregunta que nos han dado justamente para este tema. La pregunta te la vas a hacer tú, pero también yo me la voy a hacer para poder responderla. Así que vamos a leer la pregunta y luego yo la voy a responder. Dice: ¿estás de acuerdo con la actitud que antes tenía Saulo? Vamos a ver, te pones a pensar un ratito a ver cuando antes Saulo no conocía a Jesús, ¿cómo era su actitud? Entonces, vamos a responderlo. Nosotros sabemos que antes Saulo no creía en Jesús y era una persona, y sí es cierto, muy inteligente, pero que no creía en las cosas que Jesús había hecho en las demás. Por lo tanto, él se dedicaba a matar a los cristianos. Entonces nosotros sabemos que esa actitud de matar a alguien no es una actitud buena, ¿verdad? O también en otros casos él los metía a las cárceles a los cristianos. También sabemos que esa no es una actitud positiva, ¿verdad? Entonces podemos decir que no estamos tan de acuerdo con esa actitud que tenía antes Saulo. Ahora vamos con otra pregunta que también nos están haciendo. Dicen: ¿qué opinas tú de los presos que ya salieron de las cárceles? A ver, con esta pregunta nos vamos a poner a recordar un poquito acerca de esas personas que están en la cárcel cumpliendo una condena. Muy bien, entonces vamos a responder esta pregunta. ¿Qué opinas de los presos que ya salieron de...? Si a mí me hacen esa pregunta, yo diría que si hay algunos presos que realmente tras cumplir su condena, en realidad algunos sí cambian y se reincorporan a la sociedad. Pero nosotros sabemos que hay muchos presos que también salen y siguen haciendo lo mismo. Entonces, si me hacen esta pregunta, ¿qué opinas? Yo creo que sí hay personas que después de haber cumplido su condena pueden ser perdonados. Y no solamente por los que los están liberando, ¿no? Sino también por nosotros, la sociedad, que podríamos reincorporándolos a ellos, dándoles de repente trabajo, ¿no? Hay muchos de ellos que sí salen cumpliendo una condena muy corta. Y claro, hay otros que se podría decir que son más peligrosos. Pero aún así, siempre Dios, en este caso, como yo lo pongo, creo que Él también los perdona a los presos. Entonces, ya respondimos las dos preguntas. Ahora, la reflexión que te voy a dejar es esta. Nosotros, en realidad, sí podemos perdonar a las personas, porque Dios nos está enseñando que también Él perdonó a alguien que incluso lo condenaba a Jesús mismo. En este caso era Saulo, que antes era una persona no tan buena, pero luego se convirtió y se volvió una persona que realmente luego hacía el bien, ¿no? Entonces, vamos a concluir entonces que sí existe el cambio en la persona, ¿ya? Ahora les voy a dejar una actividad, bueno, en realidad son dos actividades. La actividad primera que vas a hacer en tu casa es con ayuda de tus papitos y de una Biblia, vas a buscar y leer el siguiente texto, que es Hechos 9, 20, 22. Muy bien, lo vas a leer y lo vas a reflexionar y comentar con tu familia, con la persona que te está ayudando a hacer las tareas. Y la segunda actividad que vas a realizar es dibujar a Saulo.
Ya puedes buscar de repente en internet o en algunas imágenes sale a San Pablo, ¿no? Que también es llamado Saulo. Y ahí vas a poder dibujarlo en tu cuadernito. Muy bien, no me voy sin antes dándote la recomendación en casita. Ya sabes que tienes que estar lavándote las manos, siempre utilizando el gel o el jabón líquido, ¿verdad? Y cuando nosotros salgamos afuera, ya sabes, siempre con la protección, utilizando los guantes, las mascarillas para protegernos. Porque como nosotros sabemos, aún estamos en la cuarentena. Así que hay que ser responsables y seguir con todo lo que nos están mandando. Muy bien, conmigo será en otra oportunidad. Nos vemos, chicos.